Bienvenidos a el primer episodio de Desierto Podcast. Los saluda Jaciel Aguayo. En esta travesía no estoy solo, me acompaña mi fiel amigo, compañero espiritual, Arak Laibarak. ¿Cómo estás, Ari? Hola, soy Arad Iván Vázquez. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Jaciel, Pues, hermanos, quisimos hacer este programa básicamente porque es un deseo de nosotros, que Dios puso en nosotros, porque Dios es el que pone, el que da los deseos, el que pone las intenciones en nosotros, el hacer, Él dice en la Biblia, Él nos hace querer como el hacer, ¿sí? Exactamente. Y pues básicamente quisimos hacer este programa para, pues, platicar sobre cosas espirituales, sobre algunos asuntos que infieren o que tienen que ver con la Biblia espiritual en la vida de un creyente, en la vida de un joven cristiano, vaya. ¿Y por qué desierto? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque creo que a lo largo de la Biblia, Ari, hay un sinfín de anécdotas y de personajes que se ven envueltos en un desierto. Entonces creo que es importante para la vida del cristiano tener bien identificado esto del desierto. ¿Vaya? ¿Tú qué me puedes decir referente a esta emoción del programa? Porque no estamos solos, aquí se nos encuentra todo un staff con nosotros. ¡Saludos! Tanta emoción, está tranquilo. Ya, sí. Ok, pues bueno, en la Biblia podemos ver que el desierto se menciona varias veces. Ajá. Y se podría decir que es algo así como el gimnasio del cristiano. El gimnasio quizás, buena observación. Es donde el cristiano ejercita su fe, su paciencia, su humildad, ¿sabes? Humildad, buena palabra. ¿Sabes? Entonces sí, eso es el desierto. Es como un gimnasio. O sea, entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, el desierto para la vida del cristiano solo se veía en las escrituras de la Biblia? O sea, solo es como que, pues claro, Elías estaba en el desierto, Jesús fue al desierto y tal. O sea, ¿crees que es algo literal o crees que va más allá del ambiente literal de un desierto? Porque, perdón si te interrumpo, porque sabemos todos los que estamos aquí que un desierto es un lugar pues que está seco, que usualmente... Es un lugar hostil. Exactamente, un lugar hostil en donde hay pocos animales, vaya, y los animales que hay se adaptan para vivir la vida del desierto. Yo estaba viendo en Wikipedia, vaya, y veía que algunas plantas se esconden durante el día para guardar la humedad y ya en la noche pues salen, vaya, florecen para que pues, vivir, ¿verdad? Bueno, pero la pregunta es esa, ¿tú crees que realmente el desierto es algo literal? ¿O es algo más allá, como decías, un gimnasio para el cristiano, vaya? ¿Y cómo esto funciona para el gimnasio, para el cristiano, para el alma? Yo lo veo como de esta manera. Bueno, todos podemos estar en un desierto figurativo, o sea, no literalmente. Y pues sí, Dios nos trae a desiertos para hacernos más fuertes, para revelarse a nosotros, porque es en el desierto donde Dios se revela a su gente. Buena palabra esa. Fíjate que hace poquito, de hecho hace como una semana, yo estaba predicando sobre Ezequiel, referente al Valle de los Huesos Secos. Y yo le decía a los hermanos que una de las cosas es que Dios nos promete no llevarnos a lugares que no nos esperamos. Y como tú dices, el desierto muchas veces es como que tipo inesperado. Y justamente es eso. Yo pienso que el desierto en la vida espiritual de un cristiano muchas veces como que no se piensa que algún día vas a pasar por ahí. O piensa que va a pasar por esa, ese lapso, ese lapso tan hostil. Y como que uno lo omite, ¿verdad? Entonces, pues creo que es importante. Creo que estoy dando muchas vueltas. Perdón, hermanos. Estoy un poco nervioso. Tengo que sacar mejor mis notitas. Respecto a lo que decías ahorita de las plantas que se esconden debajo de la arena, yo vi que en Discovery Channel, que los camellos tienen 3 párpados. ¿Verdad? Tienen 3 párpados para que cuando caminen en las tormentas de arena no se les metan los ojos. Tienen pestañas súper largas para que el sol no les moleste. Tienen un tipo de pezuña especial para que no se hundan en la arena. Entonces, fíjate, creo que eso es muy importante, porque para empezar, todas las mujeres quieren tener ese tipo de pestañas. Pues, de pezuñas. De pezuñas también, ¿por qué no, verdad? Pero que trato de sacar de eso que me estás diciendo del camello, es que cómo Dios prepara a las criaturas del desierto para ese clima en específico. Y así mismo yo creo que Dios nos prepara para afrontar ese clima hostil en el desierto, hablando espiritualmente. Porque justamente aquí yo tengo mis notas, que el desierto es un proceso en la vida espiritual de un cristiano. Es un proceso que empieza, tiene un principio obviamente, y como todo proceso tiene un final. Pero lo importante no es ni el inicio ni el final. Lo importante es todo ese trayecto que pasa la persona o
Sí, ¿verdad? Lo aprendes. Exactamente, todo ese trayecto que pasa, vaya, ese proceso. ¿Qué me puedes comentar referente al proceso, al desarrollo de personaje, como lo podemos entender de otra manera, vaya? Sí, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Él se sentía muy cómodo, a lo mejor viviendo en el palacio de Faraón, y pues Dios lo saca, ¿verdad? Al desierto y pasa 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Sí. Y en ese lapso de tiempo que no fue corto, fueron 40 años, Dios lo prepara y lo llama para que regrese a Egipto, ¿sabes? Entonces, ese proceso le ayudó a ser diferente, ¿verdad? Él no hubiera podido sacar al pueblo de Israel si no hubiera salido primero al desierto. Exactamente, y fíjate, si vemos las escrituras, Moisés está en el palacio, se da cuenta que pues es judío y él ve pelear a dos judíos, o sea, pelear a dos israelitas. Y antes, bueno, primero ve pelear al egipcio con el israelita y mata al egipcio, ¿verdad? Él le trata de defender bueno, trata de ser como mediador entre esos dos, en el israelita, y pues sale huyendo, ¿verdad? Pero lo que podemos ver es que primeramente él quiere ser, por sus propias manos, el libertador del pueblo de Israel. Entonces yo lo veo como una forma en que Dios trata con él, al decirle, no, hijo, entonces pasa esa situación y él tiene que salir huyendo, ¿verdad? Y se enfrenta 40 años en el desierto, prácticamente que solo, entre comillas, porque pues cuidaba las ovejas de su Jetro. Digo, no perdió el tiempo en Moisés, sino que pues encontró una mujercilla por ahí, una parejilla, que todo, y pues hizo ovejitas y todo el rollo. Pero es importante porque el libro no nos marca qué realmente pasó en la vida de Moisés. Solo sabemos que salió huyendo después que ya estaba con su esposa y que ya tenía hijos y cuidaba sus ovejas. Y después, cuando se encuentra a la zarza ardiendo, vemos a Moisés diferente, totalmente diferente, porque al iniciarla, antes de que salga al desierto, vaya, lo vemos hasta cierto punto altanero, porque trata de mediar entre dos personas e incluso mató a un hombre, y lo vemos hasta orgulloso, podemos decir. Pero cuando se encuentra con la zarza ardiente, que es el mismo Dios, lo podemos ver hasta tartamudo, porque él mismo dice, Señor, soy tartamudo, para la ordenanza que le dice, ¿cómo se llama? Dios, vaya. Entonces podemos ver un cambio importante en la vida de Moisés, tanto en el inicio de Egipto a cuando ya está en el desierto. Y podemos seguir viendo, en verdad, que se cumple un círculo, ¿no? Porque está en Egipto y es como que súper altanero. Me imagino que, pues, ser criado por el faraón, pues, sí. Pasa... Sí, obviamente. Entonces, vas a Egipto, no, vas al desierto, te das cuenta de que, pues, eres nada, ¿sabes? Exactamente. Entonces regresas y es como que regresó siendo distinto, ¿sabes? Exactamente. Se cumplió como un ciclo. Y fíjate, y se vuelve a repetir el ciclo, porque Moisés sale del desierto, sale de Egipto, se encuentra acá, y es otra persona totalmente, tiene ese encuentro importante con Dios y regresa como otro hombre, regresa ahora como un libertador que Dios pone, ¿verdad? Pero cuando saca al pueblo de Israel, ya es, o sea, eso implica otro proceso, vaya. Entonces podemos ver que los procesos nunca terminan. Entonces podemos ver que en la vida de un cristiano, cuando tú tienes un problema o cuando tú te ves inmerso en una situación difícil, tú puedes decir, bueno, ya terminé esa situación, ya a descansar. Y la verdad es que no, el proceso va a seguir, sigue otra vez, porque vemos a Moisés ahora primero liderando a ovejas literalmente, y ahora liderando a una gran nación, al pueblo de Israel. Y donde podemos ver ese trayecto también de 40 años en el desierto, otros 40 años en el desierto, y vemos otro proceso totalmente diferente. ¿Qué me puedes contar? Pues perfecto, no dejaste ningún cabo suelto. Lo cubriste todo, hermano. Muy bien, muy bien. Pues bueno, pasando a otro personajazo bíblico, Elías. ¿Verdad? Elías. El profeta de fuego. Elías, me encanta porque podemos ver en su historia por qué pasa por el desierto. Y es que podemos ver que Dios a través de él hace descender fuego del cielo, ¿verdad? Entonces hizo un montón de milagros, hizo un montón de cosas, hizo un montón de milagros, hizo un montón de cosas. Y luego Jezabel le dice, te voy a matar, ¿sabes? Mañana a esta hora voy a estar muerto y que me castiguen los dioses si no mueres. Exactamente. Entonces vemos que él, en vez de confiar en Dios, o sea, acaba de ver el poder de Dios, y en vez de decir, Dios me va a proteger, dice, tengo que correr de aquí, tengo que ir. Entonces se podría decir que era necesario que Elías pasara por el desierto porque vio que, pues, Dios lo protege. ¿Sabes? Sí. Bueno, ¿quieres decir algo más? Es que fíjate, es cierto, es importante. Hace que la lluvia pare, ¿verdad? Y no hablamos más de Elías, hasta más adelante, ¿verdad? Cuando ya regresa y habla todo lo que tú dijiste. Y cuando Jezabel lo afronta, puedo ver a un Elías cobarde que se va y se esconde en el desierto, justamente. O sea, se vuelve al pasado donde ya estuvo. Y es importante, creo, porque muchos de nosotros somos así.
de que ya hemos visto la gloria de Dios, ya hemos pasado por ese desierto, y aun cuando nos encontramos en un problema importante, volvemos a ese mismo desierto donde nos sacó Dios. Y ahí lo podemos ver a Elías teniendo miedo, a Elías diciendo, ay, que no soy mejor que mis papás, y deprimido y todo. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos deprimido por muchas cosas así? Yo considero que es una de las, no tanto así, vaya, de que por cómo no soy por mi papá y nada de eso, sino que pues deprimido por ser mejor, ¿sí me explico? Porque aquí tengo a alguien que me está diciendo que no. Pero bueno, lo que trato de decir es que muchas veces nos olvidamos de eso, nos olvidamos del poder, ya vimos caer el fuego de Dios y nos olvidamos de que ya lo vimos y volvemos a nuestro pasado de desierto, de soledad, de tristeza, vaya. Y podemos ver que incluso en el desierto Dios se muestra y se revela a Elías, porque le dice, oye, levántate y ve a un monte. Y yo lo trato de, como que dice, de relacionar la vida espiritual, de levántate y ve a un monte. Yo lo veo como levántate y búscame. Así lo percibo yo, o así lo asocio yo, ¿verdad? Sí, pues es que Dios, para hacernos crecer, nos tiene que sacar de nuestra zona de confort. Exactamente. Si no, imagínate, nos daría enanismo. Nos daría enanismo, no creceríamos nunca. Sí, es cierto. Se le agravarían los enanos, ¿no? Es cierto, sí, claro, hermanos, ustedes son grandes. Las alturas se miden de la cabeza al cielo, hermano. No lo olvide. Ajá, y respecto a lo que decías, que Dios pues está en el desierto, podemos leer más adelante que cuando Elías se deprime, llega a un oasis. Ajá. Porque dice que se sienta debajo de un enebro, y un enebro pues es una planta que nada más crece en los oasis. Y Dios le da de comer y lo fortalece para otros 40 días, sí. ¿cierto? Pero vemos que al final de esos 40 días llega al monte Horeb y Dios le habla y tiene momentos íntimos con Dios. Entonces lo bueno es que se podría decir que valió la pena todos esos 40 días en el desierto. Valió totalmente la pena. Te preguntarán por qué estamos hablando tanto del desierto y los personajes. Creo que no lo explicamos al inicio, pero considero que en la vida del cristiano el desierto puede asemejarse a un problema espiritual, o tanto un problema físico, ¿verdad? En la vida cotidiana, tanto de que me corren del trabajo, rompí con mi novia. Sí, simplemente salí de mi zona de confort. Exactamente, salí de mi zona de confort. Y qué bueno que dices eso, ¿verdad? Porque como tú decías, Dios nos saca de nuestra zona de confort. Y pienso que esa es una de las cosas, de que nosotros no creemos nunca que Dios nos va a llevar a ese desierto. Nosotros no creemos que Dios nos va a llevar a ese valle incluso, o a ese lugar, a ese trabajo donde me tratan mal, o que nunca voy a pasar por una muerte o por un noviazgo tóxico, ¿sí me explico? Pero la verdad es que no, pues tenemos historias en la Biblia como Elías, que está en el desierto y Dios de ahí se le revela, vaya. Porque creo que, como tú lo dijiste al principio, el desierto es un lugar, un gimnasio para el cristiano. Yo, de hecho, lo tengo ahí como gimnasio para el alma. Pero lo que voy es que no tenga miedo, hermano, porque el afrontar ese cambio de estación, ese cambio de lugar, vaya, pues te lleva más allá. ¿Sí me explico? Como tú le dijiste con Elías, podemos ver al hombre que incluso se desarrolla en el desierto, de que encuentra el oasis, porque incluso en el oasis hay vida. O sea, podemos ver que pasa de estar deprimido a estar fortalecido por Dios, a ser alimentado por la palabra de Dios, en un sentido figurado, que manda cuervos, ¿verdad? Pero lo que se refiere es que te alimentes espiritualmente y físicamente también. Entonces podemos ver ese desarrollo del personaje. No sé si quieres hablar de algún otro personaje que haya tenido un desarrollo dentro del desierto. Pues no, creo que ahora tocaría hablar de cómo no crecerías en el desierto. Porque ya hablamos de que Moisés pues se cumplió como esos 80 años en el desierto, ¿no? Cómo crece junto con el pueblo de Israel. Así es. Cómo Elías también después de esos 40 días también se desarrolla. Pero cómo no, o sea, también hay personajes en la Biblia que no se desarrollan en el desierto. Que no se desarrollaron en el desierto. Exactamente. Por ejemplo, los israelitas. Sí, ¿verdad? Pobrecitos israelitas, o sea, salen de Egipto y se aferran a su vida pasada, se aferran a sus delitos y pecados, se aferran pues el israelita esclavo, se aferran a su esclavitud y ahora están libres, son pueblo de Dios y prefieren volver a ser esclavos a disfrutar de esa libertad que Dios les ha dado, ¿no? Sí, fíjate, qué bueno que lo comentas, porque en el pasaje de la Biblia podemos ver de que el pueblo de Israel, siempre nos enojamos con el pueblo de Israel, pero nos representa a nosotros. Siempre decimos, yo soy mejor que ellos, pero pasa algo y Dios te muestra que eres igual y dices, ya entiendo por qué, yo también hubiera... yo sé por qué soy pueblo de Dios. Yo también me hubiera cansado del maná, así de...
No, lo que trato de decir es que es cierto, puedo ver al pueblo de Israel que sale primero bien feliz. Ah, no, pues qué padre, ya salí, pero llegan y se encuentra el primer problema que es el Mar Rojo y se quedan, mejor hubiéramos muerto en Egipto, que allá tengo mis tumbas, que ya están mis familiares muertos y tal, ¿verdad? Pasan eso, Dios se muestra grandemente y uno esperaría, wow, ¿sabes? Dios se mostró genial, o sea, ya van a ser geniales. Pasan, se topan con otro problema de que la comida y el agua y etcétera, ¿verdad? Y extrañan, no recuerdo si son las algarrobas o no, esa es la del hijo pródigo. Extrañan las cebollas, cosas así, o sea, cosas bien X. Que podemos decir, no manches, al mínimo está ni una res, o sea, es un puerquito. Pero, pero lo que voy es que extrañan las cosas de las que fueron atados antes. Porque esa comida que les daban no era la que comían los egipcios. O sea, los egipcios comían pues su comida de cacao, un bistecito, no sé, ¿verdad? Algo rico, sí, pues, una carnita asada, exactamente. Y a los esclavos le daban pues esas cosas, ¿sí me explico? Y ellos preferían estar atados con esos, digamos así, lujos del pecado, porque eso sería un buen tema para después. El lujo del pecado, de que están atados, vaya, ¿cómo se dice? Y se olvidan de que son hombres libres, aunque están en el desierto, son hombres libres. Comida celestial, exactamente. No están comiendo comida esclava, están comiendo comida de Dios. Exactamente, mientras en Egipto no tenían nadie que les preparara la comida, en el desierto se encontraron con el mejor chef. O sea, comen maná, comen el que salía, codornices, que la Biblia dice que hasta les salió por la nariz. Ay, mamacita. No sé qué tanto comieron, pero creo que alguien debe haber dicho, oigan, creo... Oigan, acabo de salir un pájaro. Creo que no deberíamos seguir. Creo que ya deberíamos parar. No suena tan mal después de todo. Sí, exactamente. Pero lo que voy es, ¿cuántas veces nosotros hemos renegado en una situación de desierto? ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado en un problema, en una situación en la que murió un familiar, te despidieron del trabajo, simplemente te rompiste con tu novia o tienes una enfermedad o lo que sea? ¿Y cuántas veces hemos renegado y hemos deseado estar? Me iba mejor cuando no iba a la iglesia, me iba mejor cuando no leía la Biblia, me iba mejor cuando no diezmaba, el dinero me rendía más, puedes decir, ¿verdad? Y nos queremos seguir siendo esclavos de los pecados y de las costumbres que teníamos antes. O sea, el pueblo de Israel es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Exactamente. Otro ejemplo podría ser Elías, el mismo Elías, fíjate. ¿Qué? Más Elías. Lo que pasa es que vemos que Elías está deprimido, está en el desierto y le dice a Dios, quítame la vida. ¿Sabes? No haya paz. En vez de concentrarse en la grandeza de Dios y lo que hizo, que Dios es nuestra paz, en que Dios es nuestra fortaleza, él se concentra en las personas, él se concentra en su problema. ¿Sabes? Entonces, sí. Sí, pues sí. Sí, es cierto. Y podemos ver ahora ahí otro tipo de problema o de algo que te frena a avanzar. Aferrarse a su miedo. Es aferrarse a su miedo, exactamente. Primero te aferras al pasado, a lo que fuiste, y concentrado en lo que eres ahorita. Y dices, no, pues ahorita estoy en mal. Y en lugar de pensar de dónde te sacó Dios, prefieres agarrar lo que eres, ¿verdad? Y ahora te aferras al miedo que sientes por estar en ese lugar. Y es importante porque volvemos al primer punto que tú decías de que ese cambio, ¿qué era la palabra que decías? ¿Círculo? No, ese cambio de estación, se podría decir. Zona de confort. Salir de la zona de confort, exactamente. Salir de la zona de confort. Y es que muchas veces da miedo eso. Muchas veces Dios te lleva a un lugar y tú dices, rayos, yo no quiero empezar porque sé que me va a ir pésimo. Sé que cuando empiece en ese trabajo le caigo mal a la persona que me va a tocar o lo que sea, o esta relación o lo que sea, ¿verdad? Y ese miedo es el que tiene Elías, porque acaba de ver el poder de Dios y aún así tiene miedo de enfrentarse a lo que sigue. Así que podemos decir, ¿qué podemos concluir de esa pequeña oración del miedo a lo que siga? O sea, ¿cómo tú lo verías? ¿Cómo yo lo vería? Pues que... Y hablando de manera espiritual, vaya. A pesar de que estés en un desierto que esté muy caliente, vaya, Dios no te va a dejar solo. Dios te va a alimentar para que pases ese desierto. Dios te va a guiar por ese desierto. Y Dios se va a presentar a ti. Vas a conocer más a Dios durante el desierto. Exactamente. O sea, yo lo que podría concluir de ese punto, vaya, del miedo a enfrentarse a lo que sigue, es no enfocarte en lo que estás viendo enfrente, sino enfocarte en el propósito que Dios tiene para ti al final de todo ese desierto. Porque si volvemos de nuevo al pueblo de Israel, podemos ver que el fin de todo ese trayecto era llevarlos a la tierra prometida. O sea, había un fin, no era como que nada más estar ahí en el desierto y X, sino que el fin de eso era llevarlos a la tierra prometida. Y es lo mismo en nosotros.
el trayecto del desierto tiene un fin y es para que tú llegues a ser mejor, para lo que sea, ¿verdad? Así que yo pensaría en que número uno, descansas en la promesa que Dios tiene para ti y te enfoques en eso y seguir dándole, ¿verdad? Pero bueno, último punto, sí, hermanos, creo que, no sé cuánto tiempo llevamos, 2 minutos. 20. Wow. Ok, vamos al último punto. Ok, último punto. Ya hablamos de que pues el desierto no es fácil, pero Dios está contigo. Bueno, y es por eso que no todo está perdido. Amén, aleluya. ¿Verdad? Otro ejemplo de esto que lo vio todo perdido es Agar, la esclava egipcia. Es Agar que ya esconde a Ismael, ¿verdad? Ya para no verlo morir. Sí. ¿Y qué pasa? Que Dios escucha al muchacho, que por ejemplo, que por cierto, Ismael significa Dios oye, Dios me oye si no me equivoco. Entonces, Dios escucha al muchacho, Dios escucha ese lloro y hace que Agar vea el agüita, ¿verdad? Entonces, Dios no abandonó a Agar, Dios no abandonó a una esclava, Dios no nos va a abandonar a nosotros. Exactamente, fíjate qué bueno que toca ese punto de que Dios está contigo aún en el desierto. En la predicación que yo estaba predicando la semana pasada, yo les comentaba a los hermanos que Dios no nos promete no pasar por ese valle, Dios no nos promete no pasar por ese valle de oscuridad, ese valle de miedo, ese valle de huesos secos, pero promete estar con nosotros. Porque en el Salmo dice, aunque andes por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, ¿verdad? Porque tú estarás conmigo. Entonces Dios no te dice, no vas a pasar por malos momentos. Dios te dice, no vas a pasar por ese desierto. Dios te dice, voy a estar contigo en ese desierto. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Exactamente. Pero confiad porque yo he vencido al mundo. Claro, exactamente. Claro, sí. Entonces creo que, sé que digo mucho esto, pero creo que sí es muy importante. Es muy importante tomar esto en cuenta porque a pesar de en el momento malo que estés viviendo, Dios está ahí contigo. Y lo dices tú con Agar, que incluso en una promesa que le da Dios a Abraham de crearle una gran nación, se cumple en Agar. Y eso está increíble porque Agar era una egipcia que la tenían como esclava, de hecho. Y pues un día Sara dijo, oye, pues sí está Agar, dale, ¿verdad? Pero lo que tengo que decir es que aún aunque tú digas, Dios no soy nadie, Dios puede sacar una gran nación, Dios puede sacar un árbol de ti, vaya. Y es increíble porque Dios planta semillas en nuestros corazones. Pero en nuestros corazones, de ahí germina esa semilla para formar el árbol grande que Dios quiere. Y lo podemos ver en Ismael, que hasta el día de hoy es una gran nación, vaya. Otro ejemplo que yo quería decirte era que hace mucho tiempo, pero en Israel pues había una pelea, ¿no? Israel siempre está como que es muy conflictivo. La verdad es que sí. Sus mismos hermanos se pelean. Es cierto. Entonces, pues en esta ocasión sí pasaban cosas porque los sirios, un pueblo enemigo, querían enfrentarse al pueblo de Israel. Y ya habían peleado con ellos y habían ganado, se habían enfrentado a una montaña y había ganado el pueblo de Israel. Entonces, pues los sirios dijeron, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a enfrentarnos en el valle. Dice, pues, porque a lo mejor su Dios es Dios de montes, pero no de valles. Sí. Entonces un profeta de Dios se acerca al rey de Israel, que ahorita no recuerdo quién era el rey de Israel en ese tiempo, pero les dice, así vas a hacerlo ahora. Dice, por cuanto los sirios creyeron que yo solo era un Dios de montes, van a caer y te los daré en tus manos, porque conocerán que Dios, el Dios de Israel, Jehová tu Dios, no solamente es Dios de montes, sino que es también Dios de valles. Y es algo que a mí me pone la piel chinita. Es algo que a mí me llena bastante porque es cierto. Nuestro Dios no solamente es Dios de victoria y de Dios de que cuando estoy feliz y cuando estoy súper genial, todo bien, sino que Dios también es Dios de enfermedades, Dios también es Dios de problemas, de despidos en tu trabajo, de problemas financieros. Y pues si yo pudiera decirte algo es que tomes esa palabra, vaya, confíes en lo que está haciendo Dios, porque Dios tiene un propósito y como decíamos al principio, es un proceso. Todo esto es un proceso, vaya, y no importa cuán mal se vea, siempre tiene un fin mayor, vaya. Dios tiene una promesa y ese mismo proceso tiene un fin para ti. Como ya lo mencionamos, el mismo Elías regresa siendo un hombre diferente. Moisés, el proceso que sufrió, es el mismo lugar, pero es una... Exactamente, es una persona regresa al mismo lugar, pero siendo una persona totalmente diferente. Y el mismo Jesús es llevado al desierto y podemos ver que es tentado, ¿verdad? Yo creo que no es como que antes no hubiera sido tentado, pero creo que en el desierto fue donde se llevó así de... ¿sabes? O sea, de que Jesús se iba ayunando 40 días. Imagínate eso. O sea, ahí es donde se agarraron aguamazo, yo digo, espiritualmente, espero no literal, pero donde Jesús realmente sufre y realmente es tentado al punto de que rayos, o sea, está heavy esto, ¿verdad? Y pienso que Jesús nos enseña una gran lección,
que si Dios ya te prometió lo que sea, ¿verdad? Que pues Él prometía la salvación para nosotros. Si el mismo Jesús fue pasado por el desierto, nosotros también seremos pasados por el desierto, pero al igual que Jesús, no iremos solos. Al igual que Jesús, iremos acompañados del mismo Dios. Y cuando terminemos ese desierto, seremos una persona totalmente diferente. Jesús regresa como todo un salvador, vaya, no es que antes no lo fuera, pero regresa ahora con toda la potestad de decirle al diablo, ¿sabes? No me hiciste nada, o al pecado de romperlo, vaya, para nosotros. ¿Qué puedes decirme algo más ya para irte cerrando, Daringo? Pues nada más que no eleves tu preocupación a la altura del problema, sino eleva tu fe a la altura del problema. Es lo que tienes que elevar, tu fe, ¿sabes? Que tu fe se haga más fuerte, que tu confianza en Dios se haga más fuerte. Exactamente. Eso es lo importante. Bueno, creo que pues ya estamos terminando. Espero que les haya gustado este bonito episodio. Ya para terminar, disculpen, cerramos muy rápido, vamos aprendiendo, esperemos ir mejorando. Pues ya para terminar quería decirles el texto pues clave de todo este proyecto es Isaías 35:1, que nos dice: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Y yo me preguntaba, ¿qué es el yermo? Y el yermo es una tierra infértil. O sea, es una tierra que no tiene nada, que no se puede cosechar nada, y aún así dice la Biblia que de ahí florecerá una rosa, o florecerá como rosa. Así que este proyecto se llama Desierto más que nada para llevar esa salvación a lugares menos inesperados, a llevar esa salvación a ese mismo desierto que estás pasando tal vez, o a llevar esa salvación a ese problema que tú estás pasando. Puede que a lo mejor estés en una enfermedad, y puede que ahorita se hay muchas enfermedades, COVID, ¿sabes? Y pues para eso es este proyecto, vaya, para llevar vida al desierto. Más que un desierto, somos un oasis, porque incluso en el desierto hay vida y... ser ese enebro en el cual la gente pueda descansar, ¿no? Damn, bro. Yeah. You got it, bro. You got it, bro. Bueno, pues, esto es todo. Recuerden que pues vamos a estar subiendo estos videos. Sigan aquí a la Arakla y Barak, alias Daringo y Gringo. Arad Iván, yo soy Casiel Aguayo, me despido. Gracias a la producción, Eloisa, Basti, gracias a todos, Toño de Cortés. Y a todo el foro. Y a todo el foro de aquí de la iglesia del Templo Emanuel. Saludos a todo el Templo Emanuel, de todos los que nos están viendo. Nos vamos y no se olviden que el desierto está vivo. Sí. Y... sí, quiero decir otra cosa. Sí, quiero decir que aún en el desierto hay un oasis. Yes, man. Saludos, nos vemos. Bye bye. Chao, los créditos.